Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del misterioso caso de Dorothy Scott. En la tranquila noche del 28 de mayo de 1980, Dorothy Scott desapareció en un misterio que sigue sin resolverse. Esto es lo que sucedió. Dorothy era una madre soltera que vivía en casa de su tía en Stanton, California, junto a su hijo Shaun de 4 años. Era secretaria de 2 tiendas de propiedad conjunta en Anaheim y según sus compañeros de trabajo y amigos era una cristiana devota. No bebía ni consumía drogas. Sus padres vivían en Anaheim y se encargaban de cuidar a su nieto mientras ella trabajaba. El 28 de mayo a las 9 de la noche, Dorothy estaba en una reunión de empleados en el trabajo. De pronto, uno de sus compañeros, Conrad Bostrom, empezó a sentirse mal y fue llevado al hospital por ella y una compañera de trabajo, Pam Head. De camino al hospital, pasaron por la casa de los padres de Scott para ver cómo estaba su hijo y de paso se cambió la bufanda roja que tenía puesta por una negra. Al llegar a la sala de urgencias, los médicos determinaron que Conrad había sufrido la mordedura de una viuda negra. Mientras tanto, Pam y Dorothy permanecieron en la sala de espera sin moverse, hasta que Bostrom fue dado de alta en torno a las 11 de la noche. Tras esto, Dorothy se fue a buscar su coche al parking para acercarlo a la salida del hospital y así evitar que Conrad tuviera que caminar tanto. Cuando Head y Bostrom llegaron a la salida se extrañaron de no ver a Dorothy. No fue hasta minutos después cuando de repente vieron el coche de Dorothy acelerando hacia ellos. Trataron de pararlo, pero le pasó a toda velocidad por al lado y los faros los cegaron y no pudieron ver quién iba conduciendo. Al principio, Conrad y Pam pensaron que Dorothy tenía una emergencia con su hijo, pero unas horas más tarde al no tener noticias de ella denunciaron su desaparición a la policía. No fue hasta las 4:30 de la madrugada del 29 de mayo que la camioneta de Dorothy fue encontrada ardiendo en un callejón a unos kilómetros del hospital, pero no había rastro de ella ni de su supuesto secuestrador. Hay que resaltar que meses antes de su desaparición, Dorothy había estado recibiendo llamadas anónimas de un acosador, el que le aseguraba que la iba a asesinar. Era algo bastante extraño. A veces le confesaba que estaba enamorado de ella y le hacía propuestas románticas, y otras veces era amenazante y le decía que iba a hacerle daño de formas indescriptibles. Llegó a confesarle cosas como esta: cuando te tenga a solas, te cortaré en pedacitos para que nadie te encuentre. En ambos casos la persona que siempre llamaba dejaba claro que estaba observando a Dorothy, llegando a contarle detalles de su vida cotidiana. Incluso una vez le dijo que saliera porque tenía algo para ella. Cuando llegó a su coche, se encontró una rosa muerta colocada en el parabrisas, algo que la aterrorizó. Una semana después de que Dorothy desapareciera, su madre recibió una llamada: ¿Eres pariente de Dorothy Scott? Cuando la madre contestó que sí, la persona al otro lado le dijo: la tengo. Luego colgó. Fue la primera llamada de ese tipo que los padres de Dorothy recibían, pero no fue la única. Tras estos eventos, la policía instaló una grabadora de voz en la casa de los Scott, pero nunca pudieron rastrear las llamadas, ya que la persona que llamaba solo se quedaba en línea un breve periodo de tiempo. El 12 de junio de 1980, The Orange County Register, un periódico local, publicó una historia de Dorothy Scott a petición de su padre. Ese mismo día una persona anónima llamó al editor del periódico afirmando ser el asesino de Dorothy. Durante la llamada dijo: la maté a Dorothy Scott. Ella era mi amor, pero la descubrí engañándome con otro hombre. Ella negó tener a alguien más, al final la maté. Además, esa persona que llamó proporcionó detalles que no se habían incluido en la historia del periódico, como el color de la bufanda de Scott y el hecho de que su compañero de trabajo había sido tratado por una mordedura de viuda negra esa noche. También dijo que Dorothy lo llamó esa noche, aunque según Pam Head ella no habló con nadie ni se movió de su lado. En ese momento Dorothy no tenía ninguna relación seria, aún así la policía cree que el hombre que llamó al periódico probablemente fue su asesino. No fue hasta 4 años después, el 6 de agosto de 1984, que unos trabajadores de la construcción descubrieron huesos humanos y perro carbonizados cerca de Santa Ana Canyon Road. Las autoridades creían que los restos habían estado allí durante 2 años, ya que un incendio forestal había arrasado el área en 1982.
también encontraron un anillo y un reloj turquesa, el cual se había detenido justo a las 12:30 de la noche del 29 de mayo de 1980, aproximadamente una hora después de que Dorothy Scott fuera vista por última vez. El 14 de agosto los registros dentales confirmaron que efectivamente los huesos pertenecían a Dorothy, pero la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. Por otro lado, las llamadas continuaron tras el descubrimiento de los restos de Scott. Además, surgió un sospechoso llamado Mike Butler, quien era el dueño de una tienda donde trabajó Dorothy. De acuerdo a las autoridades, era una persona inestable y se creía que estaba involucrado en rituales y actividades de culto. Aunque estuvieron investigándolo durante un tiempo, la policía nunca llegó a tener pruebas contundentes en su contra. 44 años después, el asesinato de Dorothy Scott sigue sin resolverse y sin ningún sospechoso ni prueba que permita esclarecer los hechos. El caso de Dorothy Scott es un recordatorio escalofriante de cómo un acosador puede controlar y aterrorizar a su víctima, llevándola a un destino incierto. Años más tarde, la familia y amigos de Dorothy siguen buscando respuestas. Este misterio permanece abierto, un relato perturbador de amor, obsesión y miedo. Gracias por acompañarnos en este misterioso viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.